5, 4, 3, 2, 1. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ernesto Walker, yo soy director del Laboratorio Arte AC Tecnológico de Monterrey. Les doy la bienvenida al ciclo de charlas Retos Contemporáneos del Patrimonio, trabajo conjunto entre la Dirección Nacional de Patrimonio Cultural y el Laboratorio Arte AC, en el marco del Programa de Residencias Artísticas 2020. En especial, la plática del día de hoy tiene que ver con la residencia virtual que desarrollamos, que es un poco una respuesta al tipo de fenómenos y al tipo de preguntas y de cuestionamientos que están sucediendo a raíz de la pandemia y del encierro y del protagonismo que están tomando los medios electrónicos en la vida cotidiana, ¿no? El día de hoy la plática se llama Retos Creativos, Nuevos Medios, Nuevos Recursos, Nuevas Problemáticas, el caso especial del programa virtual de residencias del Laboratorio Arte AC. Tengo el gusto de dar la bienvenida a las invitadas. Como panelistas tenemos a Tania Candiani, artista multidisciplinar cuya producción artística se enfoca en la búsqueda del lenguaje visual, sonoro y discursivo de los objetos. Belén Gache, escritora y poeta, pionera en los años 90 de los videopoemas, instalaciones sonoras, poesía electrónica y proyectos mixtos. Y Ale de la Puente, artista multidisciplinar que explora las experiencias dadas por el espacio y el tiempo desde la tecnología, la ciencia, la filosofía y la lingüística. Tania y Ale justo son artistas en residencia en este momento en este programa que les comentaba. Y doy la bienvenida también a mi colega Ana Elena Malet, quien moderará la charla del día de hoy. Por favor, si me pueden apoyar proyectando su semblanza. Ana Elena Malet es curadora especializada en diseño moderno y contemporáneo.
Ha colaborado como asesora y miembro de consejos consultivos y de adquisiciones con museos y colecciones universitarias, tales como el Museo Universitario de Ciencias y Artes, MUCA Roma, la Casa del Lago, Museo Universitario de Arte Contemporáneo, MOAC, el Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara. Asimismo, como curadora, ha trabajado en el Museo Sumaya, Museo de Arte Carrillo Gil, como subdirectora de programación del Museo Rufino Tamayo y como curadora en jefe del Museo del Objeto Modo. Como curadora y gestora cultural independiente, coordinó el proyecto de educación sobre la historia del arte contemporáneo de México de los últimos 20 años para el Patronato de Arte Contemporáneo PAC. Dirigió el Corredor Cultural Roma Condesa 2009, de 2009 a 2019 y ha curado exposiciones para diversos museos en México y el extranjero. Fue parte del comité asesor de la Bienal de Diseño de Londres en 2016 y 2018. En 2020 publicó el libro La vida en el arte, escritos de Clara Porcet, editorial Alias. En 2017 el libro Silla Mexicana, Arquine Conaculta. Y en 2014 La Bauhaus y el México Moderno, el diseño de Van Buren, Arquine y Conaculta. Actualmente es maestra distinguida a nivel nacional de la Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño del Tecnológico de Monterrey. Ana Elena, te dejo la palabra. Hola Ernesto, muchas gracias por la invitación al Laboratorio de Arte AC y a la Dirección de Patrimonio. Me parece que este tipo de charlas, de pronto creo que estamos invadidos por Zooms, charlas, pero hay pocos espacios para la reflexión. Creo hay demasiada información, mucha comunicación, pero de pronto no nos detenemos a reflexionar un poco sobre lo que estamos viviendo, sobre ¿no? las diversas problemáticas a las que nos enfrentamos ahora. Y creo que este es un buen espacio para hablar desde la producción cultural y también ¿no? desde la producción cultural y desde la voz de las artistas, poder hacer una reflexión sobre lo que implica o implicará el patrimonio cultural. El patrimonio cultural y el coleccionar, exhibir y conservar un patrimonio cultural pues digital, de alguna manera como está haciendo la producción ahora. Contarles un poco la dinámica, lo que vamos a hacer, esto va a durar más o menos 45, 50 minutos. Presentaré ahora a las ponentes, a cada una de las ponentes, ¿no? de manera más sucinta, pero sustanciosa. Y después tengo 3 o 4 preguntas preparadas muy generales para darles voz a nuestras ponentes. Creo que es muy importante que hablen de sus experiencias porque ellas no, a pesar de la pandemia y el encierro, no han dejado de producir y han encontrado otros medios para producir y creo que eso es importante. Y después de eso, ¿no? haré una ronda de preguntas con cada una de ellas. Y después de esas preguntas abriremos al público. Sé que nos están escuchando por el canal de YouTube, entonces pueden estar ahí haciendo sus preguntas sobre lo que se les ocurra relacionado con la temática que tenemos en el panel de hoy, con lo que digan nuestras invitadas. Y después me pasarán a mí las preguntas para que podamos seleccionar algunas de esas preguntas y que las panelistas puedan responderlas. Entonces, voy a presentar a las panelistas de hoy. Además, me parece siempre también muy emocionante e importante que seamos puras mujeres. Si me ayudan proyectando sus semblanzas. Gracias. Tana Candiani es una artista con una importante trayectoria a nivel nacional e internacional, acreedora a varias becas como el Sistema Nacional de Creadores de Arte del FONCA, la beca Guggenheim para las Artes y la beca de investigación para artistas del Instituto Smithsonian. Formó parte de la generación de artistas en un momento de fuerte actividad creativa en Tijuana, abordando la tensión de la frontera entre México y Estados Unidos. Su trabajo ha sido exhibido en museos, instituciones y espacios independientes alrededor del mundo y forma parte de importantes colecciones públicas y privadas. Representó a México en la 56 Bienal de Venecia en 2015 en colaboración con Luis Felipe Ortega. Entre sus libros destacan 5 variaciones de circunstancias fónicas y una pausa, 2014, Hábitat Intervenido, 2015, Possessing Nature, que es el registro de este pabellón de México en la Bienal de Venecia de 2015,
y cromática de próxima publicación. Su producción se enfoca en estrategias y prácticas de traducción entre lenguajes fonéticos, gráficos, lingüísticos, simbólicos y tecnológicos. Ha trabajado con diferentes narrativas de asociación a partir de reordenar, remezclar y jugar con correspondencias entre la tecnología, el conocimiento y el pensamiento. Tiene un especial interés en proyectos desarrollados para sitio específico por los vínculos históricos sociales precisos que estos detonan. Candiani utiliza los archivos como material, como un tejido que la lleva a formas intuitivas de materialización. Ha creado grupos de trabajo interdisciplinarios en diversos campos, consolidando intersecciones entre arte, diseño, literatura, música, arquitectura, danzas y ciencia, con un énfasis en las tecnologías tempranas y su historia en la producción del conocimiento. Bienvenida, Tania. Ale de la Puente. Ana. Ale de la Puente es artista con diversos estudios entre diseño industrial y construcción naval. Ale de la Puente explora las nociones del tiempo a través de poetizar las experiencias dadas por el espacio desde una aproximación tecnológica, científica, filosófica hasta lingüística. En su obra, la relación entre espacio-tiempo y nuestra imagen del mundo es explorada a profundidad en diferentes medios. Es miembro del Sistema Nacional de Creadores del FONCA y fue mención honorífica en Collide CERN Arts Electrónica, realizando residencias en el CERN, que es el Centro Europeo de Investigaciones Nucleares. Colabora con científicos del Instituto Nacional de Astronomía y de Ciencias Nucleares de la UNAM en diversos proyectos. Ha participado en ITACUS, Comité Internacional para los Usos Culturales del Espacio Exterior, y ha recibido diversos reconocimientos, tanto nacionales como internacionales. Bienvenida, Ale, gracias por estar aquí. Gracias. Y Belén Gache, que le agradecemos muchísimo que esté aquí porque Belén está en España, entonces su horario es bastante diferente a los que estamos de este lado del mar. Es escritora y poeta. Desde los años 90 ha realizado obras de poesía conceptual, de literatura experimental y expandida, tales como videopoemas, instalaciones sonoras, poesía electrónica y proyectos mixtos. Es considerada una de las poetas pioneras en el uso de medios digitales. Sus piezas se encuentran en archivos como turbulence.org, Electronic Literature Organization o Netscope. Ha publicado igualmente novelas, libros de poesías y ensayos en editoriales como Planeta y Sudamericana. Entre estos últimos destaca el libro Escrituras nómades, del libro perdido al hipertexto, Gijón Trea. Ha realizado performances y lecturas de obra y dictado conferencias y seminarios de narratología y teoría literaria en diferentes universidades e instituciones de Europa y América. Se licenció en Historia del Arte y posee un máster en Análisis del Discurso por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. De 1995 a 2005 fue codirectora del sitio Fin del Mundo, una de las primeras plataformas de NetArt en idioma español. Vive y trabaja en Madrid. Bienvenida, Belén. ¿Cómo estás? Hola. ¿Cómo estás, Belén? Bien, muchas gracias. Muchas gracias. No, por hacer el esfuerzo, porque ya sabemos que tú estás en otro horario muy distinto. Sí, no pasa nada. Con mucho gusto. Bueno, voy a abrir a hacerles estas preguntas que pensando en lo que han estado trabajando y en la obvia situación que estamos viviendo y que ¿no? nos concierne y nos preocupa a todas y a todos. Llevamos más de 6 meses encerrados, ¿no? Con muchísima incertidumbre. No sabemos realmente si va a volver a haber una normalidad, si regresaremos a lo que conocíamos o enfrentaremos nuevos retos, sobre todo con respecto al sistema de producción artística, a las maneras de pensar, de exhibir, de enfrentarnos al público y a lo público. ¿Cuáles creen ustedes, obviamente desde sus trincheras, desde su disciplina, desde su producción,
que son los retos creativos, los nuevos recursos y las problemáticas a las que se están enfrentando de manera personal en estos momentos. Y también quisiera que Tania y Ale nos explicaran un poco, nos contaran brevemente qué es lo que están experimentando en estas residencias virtuales. Tania, como fuiste la primera que presenté, te toca. Muy bien, muy bien. Gracias, Ana Elena. Es un gusto estar aquí con todas, platicando las 4. Y que Belén conozca, que te conozcan todas las demás, porque sí, que conozcas a Ana Elena y bueno, tristeza no podernos sentar a conversar, ese es uno de los mayores retos. O sea, hablas de retos y de qué tenemos por delante. Yo creo que esto primero con lo que comenzaste, Ana Elena, de sugerir que tal vez no podamos volver a algo que ya conocemos, estas maneras de entender en dónde nos reuniremos, cómo será leído nuestro trabajo, es de terror. O sea, no quiero ni pensar la posibilidad de no volver a tener una experiencia en una sala de cine, por ejemplo, o entrar a ver una exposición en donde puedas sentarte junto al otro, o ponerte unos audífonos que fueron tocados por los oídos de alguien más, ¿no? Cuando hablamos de tecnología, hay la interfase casi siempre, cuando no es a través de la computadora, que es lo que tenemos que estar experimentando ahora, cuando tienes que tocar las cosas para activarlas o echar un soplo a un tubito porque ese tubito va a traducir eso a un canto. ¿Cómo vamos a hacer para jugar con estas posibilidades tecnológicas si no podemos tener un acercamiento? O sea, creo que uno de estos grandes retos es primero, o sea, entender cómo podría ser, que no quiero ni pensarlo, pero sí, cómo podría ser esta manera de crear interfaces que no sean materiales, ¿no? Y esta es una de las cosas en las que tenemos que trabajar ahora, que es, por un lado, un diario acercamiento con la computadora y que es el único lugar desde donde estamos comunicándonos, que es esta sobreexposición al mismo medio, que lo que me da muchísimo temor es que entonces acaba por agotarnos. Hay un momento en que ya no puedes ni ver más, ni leer más, ni entender más, ni atender más lo que está sucediendo a través de esta pantalla. Y por eso es que me rehúso a creer que no podamos volver a cierta normalidad, a una manera de poder estar juntos en un sitio en el que podemos escuchar en un sistema de sonido cuadrafónico de 8 canales y sentir que la luz llega por detrás de nosotros y de veras está ahí, ¿no? Y no es porque la estamos imaginando a través de un dispositivo. Creo que es complejo imaginarnos sin lo que hemos conocido y también imaginar que la tecnología, la más reciente, sea algo que nos va a ayudar como si fuera una muleta, a sustituir una necesidad de la fisicalidad. O sea, no hay manera. Entonces, son cosas que tenemos que estar experimentando todo el tiempo y los que damos clases, esta residencia virtual, por ejemplo, involucra un intercambio con estudiantes que es difícil de hacer, que acabe de cuajar de cierta manera, porque es un taller de producción en donde estamos inventando sobre la marcha y creando sobre la marcha proyectos en entornos, por lo menos para mí, inexplorados, y creo que para Ale también, que como son los videojuegos, plataformas que yo no conocía, y mientras más conozco, más me emociono, porque soy una investigadora de hueso colorado muy empírica, entonces estoy fascinada encontrando cosas, pero no sé frente a lo que con qué me estoy enfrentando, y en esta manera de dialogar a la distancia es muy extraño, porque claro, los alumnos que participan de los proyectos preguntan, ¿y en qué va a acabar? ¿De qué se va a tratar? Y es algo que no hay manera de saber, porque tampoco sé cómo son las salidas de estas tecnologías y de este día a día de interactuar con ello, ¿no? Gracias, Tania. Belén, te voy a echar a ti la pelotita. Bueno, pues 2 cosas. Espera que lo anoto así no me olvido.
Por una parte, no sé, yo estos días no puedo dejar de pensar en lo que pasó con los creadores a lo largo de la historia y sobre todo en el siglo XX. Y pensaba que esta situación, que quizás para nosotros, especialmente para los más jóvenes, es como muy inédita, esta presencia de lo real, de la posibilidad de la muerte, de la enfermedad, son cosas con que antes se convivía, ¿no? Con que aún se convive en muchas zonas del mundo. Y pensaba, por ejemplo, especialmente los artistas de vanguardia, que son en gran parte mi inspiración, que vivieron, bueno, no solo la gripe española, sino las guerras, las primeras guerras y todo, y esta necesidad de estar creando, conviviendo con la muerte, es algo que es lo natural. Me parece como que lo artificial era un poco esta sensación de que uno era eterno, no sé, ¿no? O sea, como que a lo largo de la historia realmente la muerte estaba mucho más presente que ahora, ¿no? O sea, como que eso debería ser algo que tendríamos que incorporar porque, bueno, es artificial no pensar en eso. Por otra parte, con respecto a la segunda pregunta, ¿qué pasa con todas estas tecnologías y si esto va a volver a ser o si se puede, cuál es el rol del coleccionista o del museo? Yo no sé cómo esto va a seguir, quizás no lo sabe nadie, pero de momento, si esto sigue la lógica que tiene hasta ahora, las cosas no van a ser nunca como antes. O sea, las cosas como son. O sea, esto ya no, ¿sabes? O sea, uno hace las obras y luego te cambian los programas, las grandes compañías, y la obra ya no la puedes ver más. Y ya está. Y por otra parte, preguntarse si realmente esto, ¿cuál es el rol del museo? Es decir, evidentemente no es uno solo, también el rol social, de encontrarse con el otro, de compartir, eso está bien. Pero la obra que está en Internet puede estar en Internet sin necesidad de que vaya jamás a un museo, ¿no? Tiene esta característica efímera. Bueno, pero estos cambios de dispositivos ahora son flagrantes con lo digital. Pero antes, suponte en la década del 70, con el arte efímero, con las obras de Fluxus, con todas estas cuestiones, también, ¿no? ¿Cuál era el rol del museo? ¿Cómo se incorporaba eso pensado para ser completamente efímero? Entonces, son cosas que van cambiando. No es que antes era la obra terminada, única, al museo, y ahora de golpe, ¡guau!, lo digital y se acabó. No, no, sino que es un proceso que viene y, bueno, además cada obra tiene su propia lógica. Pero bueno, o sea, nada, todas esas cosas, estas reflexiones me producen lo que estábamos hablando aquí, ¿no? Gracias, Belén. Ale. Gracias, Ana Elena. Pues coincido y no voy a repetir con algunas cosas que ya tocaron tanto Tania como Belén, pero yo quisiera responder así como a título personal, desde la experiencia que he tenido primero en el sentido del encierro. Es un encierro que es horizontal. Yo puedo seguir volteando a ver el cielo y entonces ahí empiezo a trabajar desde otro lado. También pienso en que hay dos formas que trabajo. Algunas veces tenemos estas piezas comisionadas que tienen como o un tema o ciertos requerimientos y a veces yo tengo mis proyectos que no sé a dónde me van a dar, no sé para dónde van. Y yo me pongo mis propios limitaciones, por decir como mis requerimientos tienen que ser de tal manera o desde el factor económico, si puedo invertir o no puedo invertir, si me tengo que ir a algún lugar o no, si no. Y lo que he tratado de procurar en este tiempo de pandemia es meter a la pandemia en un requerimiento, no en una imposición, no en una barrera que me limite, sino y considerarla desde el inicio temporal, tan temporal como la vida es, y desde ahí trabajar. Entonces, cuando llega la propuesta de parte del TEC, del Laboratorio Arte AC, para esta residencia en la pantalla, porque además yo procuré, o sea, trabajo mucho en estudio y aunque hago trabajo también que involucra a la pantalla y tuve citas y demás, traté de mantenerme como alejada de la pantalla para no sentirme en esta limitación encuadrada.
Y cuando nos invitan a esta residencia, la primera duda, y que lo platicábamos Tania y yo, es de, pero yo jugué Pac-Man, o sea, no es un mundo nuevo completamente, y que además es no solamente nuevo, sino que es un mundo que de pronto me siento fuera en un sentido desde cómo caminar ahí. O sea, es algo que no es nuevo para todos, sino que tiene toda una historia enorme y que de pronto es entrar como en un nuevo río, ¿no? Como en un río en el que yo no había andado. Ale, antes de que sigas, quiero que le cuentes un poco a la audiencia, porque creo que estamos dando por sentado que la audiencia sabe en qué plataforma o con qué medios están trabajando tú y Tania, ¿no? Sí. La residencia es en un videojuego. O sea, nos dieron a escoger varios y teníamos que decidir y exploramos, investigamos. Y la idea es hacer una pieza, no sé si desde, con, contra o cómo, pero es dentro del videojuego. Y son estas videojuegos que se denominan sandbox, que son videojuegos donde no hay un fin absoluto, como Minecraft, por ejemplo, en el que es como Lego, se construye, aunque uno sí puede jugar de una manera en que uno pierde la vida y vuelve a renacer y demás, también es constructivo, tiene un modo creativo. Y en mi caso, las residencias lo estoy haciendo con 3 videojuegos. Uno es Minecraft, otro es Fortnite y Animal Crossing. En las 3 plataformas hay formas de juego colectivo, que eso es lo interesante. No es solamente yo entro y juego, sino que puedo estar en algunas con un límite, con 10 o con 100 o sea, hay forma de invitar a muchas personas a ese lugar dentro del videojuego. Uno de los principales problemáticas ha sido desde cómo hablar del lugar, o sea, desde el lenguaje. Por ejemplo, pienso en ti, Belén, y digo, o sea, le llamo lugar donde está siendo, o sea, tengo mi isla que yo puedo crear, pero ¿cómo hago un mapa de eso? ¿Cómo me relaciono? Y mi primera experiencia dentro de un videojuego, que además la primera persona con la que me conecté fue con Ernesto, de vernos en la isla de Animal Crossing, es estar con una persona que estoy escuchando su voz, pero lo que estoy viendo es el avatar, que es distinto. Entonces se cruzan con tantas cosas que es como, y en Fortnite soy una súper fuerte, rebelde, que va, corre y brinca y hago. Entonces de pronto me confronta con cómo vamos a asimilar estos dos formas de estar. No es que no sea real, ¿no? Este mundo, pero tampoco, o sea, ¿cómo le llamo? Adentro o afuera de la pantalla, ¿no? Es como, y creo que es un poco como dice Tania, o sea, vamos caminando y vamos descubriendo, es realmente entrar a un territorio nuevo. No, el territorio que es nuevo no es el videojuego, no es la plataforma, no son estas sesiones, son los ritmos que estamos teniendo ahora, los tiempos en que trabajamos, los tiempos en que procesamos si estoy conectado o no estoy conectado, las personas con las que tenemos contacto. Y yo quiero, o sea, mi proceso involucra mucho confiar, y confiar en la naturaleza humana, en la necesidad que tenemos del contacto físico, que he pensado, que todavía no sé en qué va a acabar lo que estoy produciendo en la residencia, pero he pensado en irme a la idea de esto termina en un libro, en una publicación de las pantallas, ¿no? Y que tenga una fisicalidad y que tenga un peso y que tenga ligereza, o no sé, es como jugar con ambos lados, porque me resisto a pensar que te voy a ver a ti a un lado y al otro al otro lado y no sé a quién le hago piojito aquí abajo, ¿no? Es como... Me gustó mucho este reto de Belén, de decir que nada va a volver a ser como lo conocíamos. Yo estoy un poco de su parte. Creo que estamos viviendo, nunca pensamos que íbamos a vivir esto. Para mí es, y siendo un poco exagerada, como una tercera guerra mundial. O sea, hay un antes y un después.
Creo que sí hay muchas semejanzas a eso que mencionaba Belén. Y quisiera ahora cambiar un poco la pregunta que tenía yo preparada, porque me parece que esto de lo que hablaron las tres, que tiene que ver con la obra de las tres, nos estamos enfrentando, y quiero que arranque Belén, a un nuevo lenguaje post-pandemia, una nueva forma de tiempos, o sea, de tiempos no solo físicos, sino verbales, de maneras de trabajo, de maneras de relacionarnos. Además de nuestra realidad física, estos lenguajes van a cambiar la manera en que entendemos la realidad virtual y la realidad física o la realidad real. ¿Qué pasa a partir, y me interesa porque las tres trabajan con narrativas, con lenguajes, con reinterpretaciones y relecturas? ¿Qué pasa con la pandemia, qué pasa con el lenguaje a partir de la pandemia? Y este lenguaje también sincrónico, asincrónico, ¿no? Lo que decía Ale, entrar y salir de la pantalla, pero también lo que están haciendo ustedes las tres con su producción del sandbox. ¿Qué pasa con el lenguaje? No, bueno, yo creo igual que no se puede generalizar, o sea, cada uno lo está viviendo de una manera muy personal, muy diferente, con más angustia, con menos angustia, depende de las situaciones de vida que uno tenga, en fin. Pero bueno, más allá de la pandemia, digamos, la cuestión de esta posibilidad de entrar en un mundo otro, ¿no? De lo que estamos hablando, estos mundos, estos metaversos digitales. Eso también, o sea, uno se puede aproximar a esto siendo un creador desde diferentes maneras. Y hay que hacer un paralelo, si estamos hablando de lenguaje o de... por ejemplo, yo siempre tomo como referencia, por ejemplo, un metaverso como Second Life o lo que sea, Animal Crossing o cualquiera de estas plataformas, comparada, por ejemplo, con la ficción, con un universo de ficción. Cuál es el estatuto del personaje de la ficción con respecto al estatuto del avatar, por ejemplo, o de un juego de rol también, ¿no? Donde uno realmente encarna a ese personaje. Lo que pasa es que en estos metaversos, no, o sea, aparentemente uno tiene libertad, pero no tanto como en la ficción, digamos, porque hay restricciones bien concretas, ¿no? De tiempos, de espacios, incluso de fisicalidad, porque estos metaversos tienen sus propias leyes, ¿no? Así como uno puede teleportarse en Second Life, o bueno, ¿no? Es como que hay... y además porque no tenemos que perder de vista que son espacios públicos. O sea, ahí estamos compartiendo ese espacio con otra gente sobre la cual nuestro accionar causa cosas, produce efectos y viceversa, ¿no? Entonces, tiene un estatuto muy especial. Ahora, bueno, nada, depende de las preguntas que hagas. Yo, por ejemplo, para mí, personalmente, yo estoy trabajando en Second Life de hace más de 10 años. Es gracioso, además, si hablamos de fisicalidad, porque mi avatar, claro, no lo puedo hacer envejecer, o sea, igual que yo, entonces se va quedando joven, como un retrato de Dorian Gray, le voy cambiando así mis peinados y eso, pero bueno, es como... Pero para mí es un universo encontrado, o sea, para mí es como un universo ready-made, que yo me meto ahí como me podría meter en cualquier lado. En mi caso particular, pero hay diferentes formas de aproximarse a esas plataformas. Tania. Sí, me encanta, Belén, porque, o sea, yo, mi primer acercamiento a Second Life fue a través de las piezas de Belén. O sea, ni siquiera como jugador, o sea, fue a través de ver a Belén haciendo poesía en Second Life y llevando su avatar a estos intercambios poéticos y entender las posibilidades
en este caso de Second Life, pero este metaverso como un lugar desde donde puedes contar historias. Porque lo que son plataformas para hacer cuentos. O sea, a mí me pareció una cosa deliciosa cuando Ernesto me invitó y me empezó a platicar del asunto. Inmediatamente empecé a pensar en las historias que se pueden contar desde ahí. ¿Quién eres? ¿A qué quieres jugar a ser? Puede ser este personaje. ¿Desde dónde ves? Por ejemplo, ¿cómo cuentas un cuento? Si te ves dentro del cuento, pero ¿qué tal si cuentas el cuento como desde Minecraft, que tú no te ves? Tus ojos son los ojos del personaje. Nunca te ves como un cuerpo. Este especie de narrador omnisciente desde lo visual, que es increíble. Y son maneras de decir. Algunas plataformas tienen la posibilidad del chat. Entonces, ¿qué pasa si desde el chat empiezas a construir un guión y hacer una poesía entre varios? Esta posibilidad de jugar con varios y entonces, pues no el cadáver exquisito, sino un diálogo, pero con ciertas reglas. Es decir, cada vez que entras y cada posibilidad de estar allá adentro, son además maneras distintas de contar historias. Para mí, esa posibilidad de expandirte en maneras y en formas y en estilos es delicioso, porque yo soy bien curiosa y no mi manera de producir no va hacia una sola línea. Entonces, poder jugar en estos diferentes mundos que tienen estas reglas precisas, que por ejemplo tienen unos gestos, o sea, hablaba de eso con Ernesto ayer, la gestualidad de los personajitos, ¿no? O sea, en Minecraft, no, perdón, en Animal Crossing, que ahí me meto cada vez que puedo y ahí voy agarrando la onda, pero sé que cuando no puedo cortar un árbol, volteo, o sea, pongo carita de mal, y si me pica la abeja, volteo a la cámara, y mientras más juegas, más gestos puedes hacer. ¿Qué puedes hacer con estos gestos? ¿Cómo puedes contar una historia también a través de esta gestualidad y este movimiento, ¿no? Creo que el lenguaje, a mí me gusta mucho pensar en cómo explorar lo poético desde estas plataformas, ya que se llama el metaverso, me parece poético en sí mismo, ¿no? Yo estoy trabajando con 4 plataformas. Second Life, que me parece súper interesante, y además cuando entré y les platiqué a los chavos que están conmigo, ninguno la había usado, porque es una plataforma que es antigua, es de las primeras, y ya nadie la usaba, y los que se empezaron a meter les pareció increíble. Estuve leyendo artículos, decían es que no les gusta tanto porque al poco tiempo, como no hay una misión, no tienes que ir a matar a nadie ni nada, nomás tienes que vivir y tienes que ser súper creativo. Si no hay una instrucción, hay algo ahí que no los deja a engancharse, ¿no? O sea, aquí parte del reto es cómo hacer esta instrucción para que todos estemos enganchados a la historia que quiero contar, ¿no? En específico, lo que yo quiero hacer es, ahora estamos explorando maneras de hacer reenactments de marchas y manifestaciones sociales dentro de entornos de videojuegos. Hay algunas cosas de archivo que hemos encontrado, pero la cosa es ver si hacemos una gran marcha o una serie de marchas y entender cómo funcionan en diagonal, y eso tiene que ver con el lenguaje también. ¿Qué lenguaje podemos explotar y explorar en cada plataforma? ¿Y cómo podemos hacer para involucrar el sonido? Porque el lenguaje también tiene que sonar. El lenguaje tiene sonoro también, parte de ahí. ¿Cómo podemos hacer que mis personajes hablen o que canten o que toquen o que hagan un cacerolazo, por ejemplo, ¿no? Esas son partes de las cosas que estamos explorando. O sea, Tania, ¿ya estás trabajando Second Life, Minecraft? Second Life, Minecraft, Animal Crossing, que es donde coincidimos, me parece que todas las que estamos en la residencia, y Sims. Okay. Es una especie de paralelo más bien, más o menos, funciona como este avatar que es más cercano a lo real, pero también tiene la posibilidad de tener un VR, los lentes estos de realidad virtual. Ale. Sí. Pues regresando a la pregunta, precisamente si el lenguaje cambiará, es que yo creo que sí, creo que ya está cambiando, al menos también en uno mismo, ¿no? Porque el lenguaje corporal, por ejemplo, ha cambiado, que nos limita, sobre todo cuando hacemos una cosa como esta, ¿no? Yo normalmente, si estuviera enfrente de un público, estaría parada y caminando, y esto ya no lo puedo hacer, ¿no?
Entonces, y causa otra forma en que hablo. Creo que estamos de alguna manera retando al espacio con estas tecnologías que tenemos. Nos cayó una pandemia, como dices, sí creo que es similar a un evento así mundial como Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, y que de alguna manera sí marca un antes y un después. Y pues quizá nos toque ver cómo lo asimilamos y dónde separamos y dónde unimos y qué cosas se quedan y qué cosas se van. Y ahí es donde va a cambiar creo que va a haber un cambio en el lenguaje. O sea, sí creo que hay cosas que son completamente nuevas en este retar el espacio, que lo que nos ha hecho es también como reacomodar el tiempo, porque al parecer lo que podría haber sido un ahorro de tiempo por no ir hasta un lugar a trabajar, ahora se reduce en que en lugar de 2 citas tengo 7 al mismo día. Entonces, también eso es como que no sabemos, o sea, cómo ponernos nuestros límites en esta nueva forma, o sea, de vivir. En el caso, por ejemplo, de las plataformas, en Animal Crossing el día está sincronizado con el día de este lado de la pantalla, pero en Minecraft el día dura 20 minutos. Si nos metemos allá a trabajar, de pronto ya pasaron más de una semana, ¿no? En poco tiempo. Y entonces también es como el lenguaje del tiempo de las plataformas, de estas formas de reuniones virtuales, nos hacen percibir el tiempo de una forma distinta y nos hacen concebir, por lo tanto, el mundo de una manera distinta. Entonces sí creo que eso va a cambiar, y pensé precisamente en cuando te escuchaba, Tania, que es un poco lo que estamos abordando también. O sea, para mí la parte poética es la más importante. Pensé en el sentido, ¿no? Que de alguna manera en vida siempre tenemos esta pregunta original de quiénes somos, de a dónde vamos y por qué estamos aquí, y todas las preguntas filosóficas originales. En el videojuego, de alguna manera, en esa plataforma, esa pregunta ya no tiene sentido. La pregunta es jugar, ¿no? ¿Y qué voy a hacer con todo este tiempo y todo este espacio y todas estas posibilidades, además físicas, que no tengo fuera? Que puedo volar y que puedo hacer, y que sí hay limitaciones, pero de alguna manera lo que me está recordando es que el objetivo es vivirlo, ¿no? Y creo que es uno de los retos de cómo enfrentar esto y cómo asimilar los cambios que vengan y cómo producir otros cambios nosotros, ¿no? O sea, que nuestra producción también sea el producir otros ritmos, otras maneras en que nos relacionemos, no necesariamente quedarnos aquí en la pantalla y demás, ¿no? Sí me sorprende que en este breve tiempo de la residencia he conocido a muchísimos chavos aquí del TEC, ¿no? Que no conozco sus caras, conozco sus avatares, conozco cómo se mueven, y eso de la gestualidad, sé cuál te encuentras en el mundo y está dando vueltas y vueltas y vueltas, y dices, detente para saber quién eres, ¿no? Pero entonces se vuelve como que todavía lo estoy asimilando, todavía estoy en proceso, todavía no puedo dar ni una opinión ni nada, estoy viviéndolo como de una manera, sí, como haber llegado a un mundo, a un país, a una ciudad sin mapa, sin conocer el idioma, sin nada, y además, bueno, la verdad es que tampoco es que dominemos esta tecnología a nivel mundial. Siempre tenemos problemas, de pronto falla el Zoom, el audio no funcionó, el internet falla. O sea, esas cosas también nos enfrentamos a que la tecnología no es infalible. Gracias, Ale. Bueno, voy a hacer la última pregunta antes y hacemos esta ronda de respuestas antes de abrir al público, porque ya hay aquí en el chat algunas preguntas. Las tres se refirieron a lo colectivo, ¿no? A este encuentro en estos metaversos, en estos universos virtuales, pero también hablaron del espacio público. Y voy a regresar un poco a las reflexiones que son estas charlas que hablan también sobre patrimonio. Y hay una parte de la obra de las tres y de la obra artística y de la producción cultural
pues que tiene que ver con la recepción pública, ya sea, ¿no?, en un recital, en un festival, en una sala de exhibición, y esto va a tardar, le cuelga para que vuelva a suceder, ¿no? Mientras no haya orden o una vacuna o algo pase, ¿no?, o caiga un rayo o algo, volvernos a juntar multitudinariamente en un espacio de exhibición, en un espacio de transmisión, de conocimiento real, pues va a tardar, ¿no? O sea, luego de esta experiencia, ¿cómo cambia la percepción de ustedes con respecto a cómo sus obras se van a recibir, cómo su producción cultural y creativa se van a recibir en estos espacios, ¿no?, estos espacios metaversos que hablan, pero cómo se van a recibir y se van a poder exhibir y coleccionar fuera de ellos? Si alguna vez regresamos a algo cercano a lo que conocíamos como normalidad. Ale, si quieres. Casi de sapo, no quiero que me pregunta. Realmente es una, o sea, es una duda constante, ¿no? De saber, o sea, yo me lo pregunto como cuándo va a suceder, no si va a suceder. O sea, me gusta preguntármelo desde ese lado positivo, pero sí en todo lo que se está produciendo ahorita, sí, y precisamente en lo de las plataformas, digo, bueno, si deja de existir el juego, ¿va a dejar de existir o tengo que trabajar desde alguna manera del registro de lo que es, ¿no? Que bueno, todo tiene su posibilidad de ser. Si son acciones, que es como un performance, y lo que existe después es un registro. Si se mantiene ahí, o si el día de mañana cambian las computadoras y los softwares y ya no se va a poder volver a grabar o a jugarse, o depende de lo que sea, ¿no? Creo que sí hay una duda con estas piezas, pero que es una duda que no es nueva. O sea, es una duda que existe con muchas otras piezas, ¿no? Con piezas que dicen, bueno, o sea, fue una acción, sucedió, ya fue, y tengo que registrarla, quizá fotográficamente, quizá video, pero también es registrarla escribiendo, y volvemos a contar el cuento. Y creo que al final todos los medios nos ayudan a contar la historia, a contar los cuentos, a contar el cuento de estar vivo y de cómo lo estamos viviendo. Entonces, quizá es narrarlo, quizá es escritura, quizá es foto, quizá es video. De hecho, una de las formas que estoy trabajando con una de las plataformas en el videojuego, dije, bueno, la residencia es con esa plataforma, pero lo que voy a hacer va a ser un juego entre los dos lados de la pantalla, lo que está sucediendo en la pantalla y lo que está sucediendo fuera de la pantalla. Y además en la pantalla de pronto se reflejan cosas y conviven en ese plano esos dos mundos, como si fueran los dos lados del espejo. Entonces, ¿cómo? Me lo estoy preguntando, tal vez aquí va a ser video que se puede ver, pero uno quiere verlo en grande, quizá mucha gente adentro, quizá que pasen cosas o que huela de alguna manera, ¿no? Sobre todo extraño la noción de la textura y la noción del olor cuando pensemos que estas cosas van a verse así digitalmente, ¿no? Pensé en lo que decía Belén, cierto, o sea, los avatares no van a envejecer, ¿no? Entonces, es maravilloso porque es maravilloso en el sentido de que se detiene el tiempo. La pieza no envejece tampoco. Parece vieja por su definición, por el tiempo en que se mueve un personaje, pero no se deteriora. Es una pregunta extraña, o sea, el paso del tiempo es solo a partir de la percepción de la tecnología, no por la tecnología misma, ¿no? Una foto se puede hacer vieja, el material, el papel, una foto impresa se hace vieja, pero aquí no. Entonces, es como si estuviéramos jugando verdaderamente a ser dioses. Belén. En un mundo que ahí está ahí, ¿no? Perdón, quería comentar una cosa, pero no te creas que tanto, porque las tecnologías van cambiando.
si miras, por ejemplo, lo que era Second Life hace 10 años, o bueno, ni te cuento, hace 20 o 25 años, lo que era la definición de las pantallas, vas a ver que son iconografías totalmente diferentes, porque va cambiando todo el tiempo y va cambiando la definición, la memoria de los ordenadores, todo eso. Y realmente, ¿no? Uno dice, bueno, esto va a ser eterno, pero no. Y un día, por ejemplo, como comentábamos la vez pasada, cuando nos reunimos, eh, por ejemplo, con el Flash, que va a suceder ahora a fin de año, que desaparece el Flash y desaparecen todas las obras hechas con el Flash, y se acabó, y no lo vas a ver más. O sea, porque la tecnología tiene esta dimensión de cosas que uno no maneja, porque son impuestas, son tecnologías que uno utiliza como un cliente de esas tecnologías. Y luego ellos pueden cambiar y listo, y te dejan sin la obra y así. Hay que saber convivir con eso también, pero yo Desaparece. justamente, sí, no que a raíz de esta charla estaba mirando cosas mías, eh, no obras, pero sí deambulares por Second Life del 2007, suponte, y realmente es una iconografía totalmente diferente y me da gracia que lo comentes porque sí, uno tendería a pensar, pero con el paso del tiempo te das cuenta que los avatares eran diferentes, con menos definición. Sí, y es la percepción que tenemos porque vemos un cambio en la iconografía y en los píxeles y en la tecnología y la resolución, pero eso no envejece, no se deteriora. No, bueno, claro, sí, sí, es como la isla del doctor Moró, ¿no? De Bioy Casares, que ya, pero sí realmente, por ejemplo, bueno, es que lo que pasa es que yo, como empecé a trabajar con la web 1.0, era totalmente otra forma de aproximarse y realmente te das cuenta cómo te van cambiando las cosas y uno deja de hacer eso y empieza a hacer otra cosa y luego así, ¿no? Pero no, uno no maneja mucho, depende de las tecnologías que te son impuestas, ¿no? Por eso está interesante, ¿eh?, que haya un registro, porque Belén, yo creo que estas piezas que hiciste, digamos, 2007 y que tienen una estética bien diferente, porque el avatar cambia, porque además todo el paisaje es bien diferente, ¿no? O sea, ahora ya todas estas maravillas que vemos respecto a lo visual, además de la navegación y cómo te mueves dentro del juego, pero si lo registras, queda la memoria de lo que fue aquella tecnología también. Y yo creo que Claro, así como maneras de preservar no nada más la pieza, sino esa precisa estética de la tecnología. Las piezas pero que se claro, hicieron por eso, en plataformas. Hay plataformas cuando son consolas, por lo menos las consolas se pueden guardar como objeto físico que funciona, que claro, conectas y que con alguien que es muy bueno y cuida bien sus aparatitos como Arcángel o, no sé, muchos amigos, gente que conocemos que guardan estos aparatos también como para poder ver, no sé, ya no hablemos ni los VHS y cassettes, o sea, si nos vamos más atrás, son máquinas que hay que ir conversando, de eso habla mucho Rafa Lozano Hemmer, sobre qué tienes que guardar y hasta qué momento guardas y preservas cierta tecnología para reproducir una pieza y qué tanto decides que sigue viva y hasta dónde ya no, ¿no? Eh, ¿cuándo quieres evolucionar esa pieza tuya para mantenerla funcional, digamos, que le puedas poner play y que corra? Y de pronto la ves en una pantalla de 8K, digamos, en el futuro 4K desplegado multidimensional y no tiene nada que ver con tu pieza que era plana, grabada ni siquiera 1920 por 1080, sino una cosita chiquita así con una cantidad de píxeles que no soporta esta manera de ampliarlo, ¿no? Entonces, cuando dejen de existir las pantallas para ver esa pieza, la pieza se muere. Cuando dejen de existir... Entonces, por eso creo que es bien interesante la manera, esta idea de cómo vamos a ir registrando. Y también creo que todavía estamos en esta misma... Yo siento que es una caja de pensamiento que en mi caso le he sentido que me pesa, que todo lo que estamos haciendo en los videojuegos, pienso, ay, hay que tomarle el pantallazo para hacer un video, en vez de pensar en que cuáles serían las otras maneras de guardarlo, cuál es el otro modo de registrar.
no he podido entender cómo invitar a alguien a que se asome a lo que estamos construyendo. Todavía no llego a eso. Es decir, es como apenas empezar a conectarlo, pero definitivamente creo que pues, sí pensamos en una materialidad que en principio está hecha de cantidad de píxeles, ¿no? El retrato de la pantalla para conservar algo que luego pueda mostrarse, compartirse o qué sé yo. Y volviendo a lo que decías, Ana Elena, de si volveremos, cómo volveremos y qué sé yo creo que o sea, una de las cosas de los retos que me tocaron en medio de estos meses fue acabar de producir piezas que habían sido grabadas en vivo para exposiciones que sí se montaron y que están montadas en Estados Unidos y se abrieron al público con poquita gente. Y pienso de pronto, de la mejor manera que pienso es, le dejan entrar a 5 personas a una instalación con un video de 19 metros, mejor, la intimidad, ¿no? Es como, es más íntimo, ha de ser una experiencia más bestial, o sea, sí tiendo al optimismo radical. Creo que sí la situación es inédita, o sea, porque además no nada más sucede como las guerras a las que te referías, Belén, que fueron, no sé, Europa, Estados Unidos, Japón, o sea, sino sí está pasando en todo el mundo, a distintos niveles, en diferentes momentos, pero ahora sí, todos, ¿no? Sí, por eso es insólito. Y hay un montón de esfuerzos y resistencia y ganas de seguir entendiendo esta manera de irnos para afuera. Entonces estamos hablando de medios y de cosas que suceden en la pantalla y siempre pensamos en cómo sacarlos, como siempre quiero ver impreso un estilo, ¿no? Esa es una cosa de, por favor, nomás para verlo, ¿no? Bueno, ya tenemos aquí algunas preguntas, las voy a lanzar y para no ir otra vez en la ronda y no detenernos mucho, cada una de ustedes que seleccione quién la contesta y si no, bueno, yo les digo a ver a quién le toca. Aquí Héctor Mandujano nos dicen, ¿consideran ustedes que la nueva normalidad en el ámbito laboral, escolar, social y cultural será posible por medio de avatares? Pues ya sucede, ¿no? Hay muchas clases que se están dando, hay universidades en Minecraft, hay de hecho un libro que desgraciadamente no tengo la referencia, pero podría compartirlo después, de cómo dar clases y cómo están haciendo las experiencias de, ¿cómo es esta palabra específica para maneras de enseñar? Pedagogías a través de los videojuegos, no nada más en universidades, sino también para los chavitos, porque pueden jugar. Yo creo que está funcionando, ya hace un rato, ¿no? Me parece. A ver, ahora que comentan los cambios en el lenguaje corporal debido al cambio de interacción con la tecnología, ¿qué opinan de los cambios impuestos por la consonatización? Belén. No tengo idea qué es eso. Es que yo tampoco. Ha de ser de la consola, ¿no? Supongo. De la que el hecho de consola, es que está escrito como consonantes, consonatización. Bueno, Artemio Urbina dice, ¿no han sentido, y esta se la voy a aventar a Ale, ¿no han sentido repulsión cuando ven acercarnos nuestros rostros entre nosotros antes de esto? O sea, pensar en que antes, ¿no? Besábamos nuestros rostros todo el tiempo. ¿Creen que esto se normalice y no sintamos repulsión, Ale? No, yo siento que no voy a sentir jamás repulsión por el contacto físico. O sea, es importantísimo y es parte lo extrañamos, ¿no? O nos hace seres humanos. Y sentir el calor del otro y la textura y el brazo y el apapacho o sea, yo que soy muy tocona, sí, además sí creo que al contrario, cuando me ha tocado estar que voy al súper y pasa alguien y te roza sin querer y te ven con cara de disculpa, de perdón, casi que o sea, no, al contrario, es así de, ¿no? Así. Creo que va a ser como de estas cosas que van a dividir de alguna manera, que ya nos está pasando,
que divide a la gente. O sea, hay quien va a ver, como sucedió con unos cuantos en las guerras, que creyeron que la guerra seguía y van a seguir encerrados y van a seguir con precauciones. Va a haber quien cuando pase la pandemia, porque tarde o temprano va a pasar, va a haber quien se va a quedar con el hábito de decir, ya nunca más toco a nadie, ya no saludo de beso, ya no hago, o hasta cierta confianza que tenga con alguien más, ¿no? Que yo creo que son respuestas personales a cada quien, ¿no? También creo que es importante, o sea, el contacto físico para muchas cosas, para la salud mental, o sea, para la comunicación, o sea, no es lo mismo conocer a alguien que nunca has tocado, o sea, ni siquiera la mano en el hombro o darle la mano, o sea, cuando alguien te da la mano para saludar, lo que estás sintiendo además es su peso, su temperatura, todo, o sea, no creo que jamás me vaya a dar repulsión. O sea, Bailar, Sí. por favor, o sea, volvámonos a abrazar. ¿y qué vamos a bailar de pantalla a pantalla con un acrílico en medio? No, o sea, quieres la vuelta y Aquí tengo otra pregunta. ¿Cómo los lenguajes de la tecnología que están generando nuevas interacciones humanas se palpan en la producción artística de cada una de ustedes? Yo puedo, o sea, escuchando la pregunta pensé inmediatamente en que todavía no logro asimilar los nuevos formas de expresar emociones o sea, de hecho hasta en el WhatsApp con los emoticones. O sea, hay veces que los leo y digo, ¿qué me están queriendo decir? O sea, me está costando trabajo eso. Y lo que sí veo que me ha influido es en el cómo observo ciertos gestos y si esos gestos son combinación de muchos, o sea, en la forma en que estoy observando las emociones más allá de la tecnología, ¿no? En la fisicalidad. O sea, creo que lo que me ha hecho es hacerme observadora de cosas más puntuales, en mi caso. Belén, aquí hay una pregunta que te voy a hacer a ti porque tú cuando comenzaste tu intervención al principio de la plática hablaste de, pues, de esta radicalidad del siglo XX y lo que, ¿no? Estas distintas experiencias con relación a la obra de arte que tocaron vivir en el siglo XX y alguien pregunta, ¿cómo es la reacción de las nuevas generaciones con respecto a obras y experiencias que no fueron de su época? No, bueno, yo ahí, yo considero, vamos a ver, toda mi obra está basada en una tradición, en la tradición de las vanguardias y las de neovanguardias. Muchas veces a mí me ha tocado todo el tiempo contestar cuestionarios o entrevistas así que me dicen, ay, las nuevas tecnologías, la nueva forma experimental, y yo todo el tiempo aclaro que no es algo nuevo, o sea, son lógicas diferentes. La lógica, digamos, de un arte no convencional o de resistencia ha existido a lo largo de la historia y posiblemente por mayor conocimiento, mayor libertad, la época de las vanguardias históricas o de las neovanguardias sean las que más conocemos y lo que más hemos trabajado, ¿no? Pero eso yo creo que no depende si uno es joven, si uno es viejo, si, ¿sabes? Son como lógicas diferentes. Hoy mismo, bueno, eso ya no hay tiempo para hablarlo, pero todas las tecnologías realmente no, han perdido toda la capacidad artesanal o de gueto, no sé cómo llamarlo, que tenía a principios de los 90 cuando uno descubría estas cosas nuevas y era un poco como un iniciado. Hoy en día, con la masificación total, no sé, manifestaciones como el NetArt o así, han pasado a ser el espectáculo, ¿no? El puro espectáculo. Y entonces eso por eso te digo, no depende de si uno es joven, si uno es viejo, uno siempre trabaja en algo contracultural o canónico y no tiene nada que ver con la edad que uno tenga, ¿no? Sí.
Bueno, y antes de cerrar, quisiera preguntarles a cada una, ¿qué experiencia les deja la pandemia? ¿Cuál es a nivel personal y obviamente a nivel de producción artística, una reflexión muy puntual con respecto a estos meses que hemos estado viviendo y estas fortísimas experiencias? Tania. No. Yo todavía seguí en la pregunta anterior, porque estaba pensando en unos alumnos que tuve durante verano, que tuve una clase de verano, pero está bueno para hablar de qué me ha dejado, porque esa clase de verano que fue, creo que fue lo que me hizo poder retomar la fuerza de trabajar. O sea, me costó un par de meses entender y salir del pasmo. Y esta clase que fue en UDEM, que era todos los días, 3 horas diarias, conectarme con unos chicos y trabajar y conocer nuevas plataformas y investigar, y me puso otra vez la pila, me sacó de este pasmo y me hizo echar a andar, ¿no? He entendido sentido una necesidad de poder, y también he tenido el tiempo de pensar en lo que estoy haciendo, que no lo había tenido porque me la pasaba viajando y haciendo cosas sobre la marcha. Me está costando entender las cosas que hago cada día porque todo el tiempo estoy pensando, tengo poca concentración, ha sido muy difícil todos los días tener el mismo ímpetu y siempre quiero hacer más cosas. Tengo una especie de ansiedad por cumplir con las cosas que me propongo y de explorar todo. Y como estoy metido en casa, en mi estudio, que nunca había estado por tanto tiempo seguido dentro del estudio, empiezo a ver tantas cosas que están ahí pendientes. Entonces, me ha dejado nada, lo que hace es darme como estas ganas de trabajar, un montón de preguntas, mucha ansiedad por abrazarnos, muchas ganas de ver a los amigos. Quisiera pensar que voy a poder salir evolucionada de esto, de alguna manera, que voy a entender mejor las cosas, pero sé que no. O sea, vamos a ser los mismos, pero más viejos. Y nada, sí ha sido, eso sí, aunque luego me canso mucho de estos Zooms y tener tantas citas, como dice Al, en vez de 2 citas tienes 6, pero ha habido muchísima interacción y mucho intercambio y mucha reflexión. Y todos compartimos estos mismos bemoles y esta sub y baja, ¿no? Entonces estoy agradecida de poderlo compartir entre todos, estos temores y estas ganas de seguir adelante. Gracias, Tania. Belén. No, bueno, como cada uno ha vivido estos meses es algo muy personal, depende de situaciones familiares, si ha habido muertos en la familia o enfermos o todo eso. Con respecto al accionar concreto de la obra, yo la verdad es que siempre, es diferente mi caso, ¿no? Porque al ser escritor, además de trabajar con lo digital, yo estoy acostumbrada a trabajar aislada y con mi ordenador, y esa es mi vida cotidiana y lo había sido antes de la pandemia y lo seguirá siendo, ¿no? Así que no he sentido demasiado cambio. En todo caso, he aprovechado para poder poner al día varias cosas de este tiempo en que no se podía salir, ¿no? Pero bueno, ya, o sea, como que en mí no ha cambiado gran cosa mi vida cotidiana, si es posible decirlo así. Ale. Pues yo creo que, así cerrando y siendo breve, creo que la pandemia lo único que ha hecho es como reafirmar que la certidumbre no existe, ¿no? Que es incierto el día de mañana para todos siempre, ¿no? Y cuando nos sucede algo, y a mí me sucede, pero no a la colonia de al lado, ni a mi vecino, ni a nada, es porque algo me sucedió a mí y es mi futuro, pero cuando es el de todos y es colectivo y estamos en la incertidumbre de esta manera, es como una reafirmación de que no tenemos nada seguro, ¿no? Y entonces
el, el poco y el escaso contacto con la familia, con los que tenemos y con los que podemos tener un contacto físico, ¿no? Se aprecia más, ¿no? Se valora más. Y también así como cuando dicen que para tomar una decisión eches un volado y lo que piensas cuando está en el aire antes de caer es lo que realmente quieres, ¿no? Creo que cuando uno piensa, ¿qué haría de saliendo de la pandemia? Hay así personas que digo, corro a abrazarte, ¿no? O sea, es como que nos reafirma a quiénes queremos, con quiénes queremos convivir. De alguna manera es un filtro decir, bueno, estas son las personas que me urge ver, ¿no? Que me urge juntarnos a bailar, juntarnos a hacer, de volver a... Entonces, la experiencia es como la experiencia que ha dejado, ¿no? Un poco dejando de lado, como dice Belén, las experiencias que puedan ser difíciles o trágicas, ¿no? Por la pandemia. Creo que es como de reafirmarnos el que estamos aquí también para convivir, ¿no? Y para compartir, ¿no? Y que por eso nos llenamos de Zooms, porque pues, con eso soltamos un poco el... Compensamos. compensamos. Gracias, Ale. Pues yo nada más para cerrar, ¿no? Que ya nos extendimos a 1 hora, sí evidenciar que estamos aquí ante 3 productoras culturales que ni siquiera tienen resuelto, ¿no? Cómo van a producir, qué va a resultar y cómo reflexionar en estos momentos, ¿no? Creo que si hay una certidumbre en estos momentos es la incertidumbre. Y eso me parece interesante en cuestiones de pensar y repensar los acervos culturales, la manera de coleccionar, la manera de preservar, de exhibir, incluso como artista de entregar a un coleccionista, a una colección universitaria como las que se han estado discutiendo en estos espacios, y de pensar la creación desde un espacio universitario como es el TEC, como una creación colectiva en este momento donde, ¿no? Cada una de ustedes lo reformuló y lo reafirmó, ¿no? Nuestras experiencias están siendo completamente subjetivas por el aislamiento, por estos cambios en el lenguaje, pensar en esta colectividad desde producir la obra, ¿no? En estas plataformas o en la manera de hacer estas experiencias de diseño colectivo o de producción colectiva a través de las plataformas, hasta la manera de resolverlas y exhibirlas y coleccionarlas y después difundirlas, ¿no? Entonces creo que a mí me parece entusiasmante que haya tantos cambios, que haya tantas cosas que no sepamos cómo resolver, porque nos va a permitir estar más activos, ¿no? Tener más discusiones, reflexiones. Creo que luego tenemos tantos Zooms para compensar la soledad, pero hay poca reflexión colectiva y me parece que eso va a ser una necesidad y una urgencia antes de salir de la pandemia y después de la pandemia. Bueno, simplemente ¿no? Hablar de esta incertidumbre y de lo bueno que puede ser este camino de incertidumbre en cuanto a la reflexión, el diálogo y el plantear nuevos caminos que quizá ya hasta aburridos nos resultaban, ¿no? Pues agradecer mucho a la Dirección de Patrimonio, al Laboratorio Arte AC en esta nueva aventura y a Ernesto felicitarlo que se llenó de valor, de decidir abrir una residencia en la pandemia, aventarse a hacer, ¿no? A introducirse en estas nuevas maneras de producir y a ustedes como, ¿no? Como artistas que decidieron tomar el reto. Y Ernesto, no sé si quieren cerrar con algo. Bueno, pues primero muchas gracias. Gracias a todas por acompañarnos. Creo que no puedo esconder el gusto que me da escucharlas y verlas. Bueno, ver la pantalla. Pero, pues digo, el aprecio y el respeto que les tengo, ¿no? Gracias por acompañarnos. Gracias por tomar el reto. Como decía Ana Elena, estamos juntos en esto. Creo que como ya inclusive entrarle de frente a la incertidumbre y ver qué nos inventamos, pues ya es suficiente aventurita, ¿no? Y bueno, pues no me queda nada más que pues agradecerles también a quienes se conectaron para acompañarnos hoy.
Y de pasada, pues invitarlos a la charla que tendremos el próximo martes, 20 de octubre, igual a las 4:30. Y en este caso vamos a hablar de los retos de conservación y de la preservación digital, tecnología de punta, deterioros de punta, el caso especial de piezas y documentos en videojuegos, ¿no? Y pues bueno, gracias por acompañarnos, que tengan buena